Eu já sei. Tá gravando esse seu olhar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dentística em Doses. Assim como nos anteriores, em espanhol. Entonces, bienvenidos a más un Dentística en Doses, porque estamos con nuestro invitado especial, nuestro hermano, amigo, maestro Oscar Arauco. Así es, gracias otra vez Rafael, Gustavo, Anita, por la oportunidad y una alegría siempre estar en Goiânia y hacer esta experiencia del podcast en español para los amigos latinoamericanos. Maestra Ana Paula. Y maestro Gustavo. Un gusto estar de nuevo con ustedes y es siempre un placer. Como a mí me encanta la filosofía, la inteligencia artificial va a sustituir los dentistas. Espero que no. Pero como usted miran essa revolução da humanidade que estamos a viver com a inteligência artificial, que a inteligência artificial pode ser utilizada em la odontologia de pronto, se vamos a pensar em algo, crees que vamos a utilizá-la de maneira positiva? Porque as negativas já sabemos. Já temos teses de doutoramento escritas por las computadoras de inteligência artificial. Temos um montão de situações negativas. Pero mire, la tecnologia viene para ayudarnos. ¿Crees que hay situaciones que tenemos facilidad, rapidez, agilidad del proceso del uso de inteligencia artificial? ¿Qué piensan filosóficamente sobre eso? Usted ha contado una historia interesante de un amigo. No necesitamos citarlo, pero es algo real eso. Sí, es una cosa, ese es un tema que me encanta, pero también me da un poco de miedo porque yo he asistido Exterminador del Futuro. Entonces, la película. Sí. Entonces, pero esa es una cosa que hablo para mis alumnos en una clase específica en la cual hablamos de tecnología. Y hay un artículo de un journal de la Universidad de Oxford en lo que ellos hablan de cuál es el riesgo de que su profesión sea sustituida por una computadora. Y estábamos hablando ahora poco de eso que, por ejemplo, ya tenemos un software que ya es sustituido un abogado. Y nuestra profesión está... es no me acuerdo ahora la posición exactamente, pero es una de las 10 primeras de las que no están en riesgo de ser sustituidas, como los cirujanos neurológicos, los cirujanos de cabeza y el pescozo, los cirujanos de boca como nosotros somos. Entonces creo que esas profesiones que son mucho más prácticas no están en riesgo tanto como algunas otras. Pero hay que recordar que tenemos una parte de la odontología que es muy teórica, por así decir, como el diagnóstico. Y eso es lo que estábamos hablando ahora poco, que tenemos un amigo que es radiologista y él habló que en pocos años las computadoras, los softwares de radiografía, tomografía, ya van a hacer el examen y el diagnóstico, el laudo. Laudo, mi traductor, no, maestro Oscar. No comprendo el documento, el parecer diagnóstico que viene con el examen, ¿cómo se habla? Que el radiologista hace. ¿El informe? El informe, sí. O sea, la computadora ya va a hacer el informe de todo que hay en el examen. Aquí hay caries, aquí hay eso, aquí aquello. O sea, es una cosa que hay que pensar, principalmente porque yo tengo 10 años que terminé la graduación. Entonces, tengo más 30. Por lo mínimo. Por lo mínimo. Como es lo que pienso es cómo vamos a quedarnos en el futuro con la tecnología de inteligencia artificial. Es una cosa que te permite
filosofar bastante. Sí, yo creo que lo mismo que decías, Gustavo, yo creo que lo primero que va a traer cambios a nuestra profesión no creo que sean técnicos odontológicamente, sino administrativos del tipo que tú estabas diciendo, que nos permitan hacer informes más rápidos. Toda clínica necesita una administración bien hecha y yo creo que la inteligencia artificial lo primero que va a hacer es mejorar nuestra administración. No creo que a corto plazo todavía podamos usarla para cosas técnicas de altísima precisión. Pero cuando pase eso, yo creo que habrá que estar atentos, ¿no? Porque, como me enseñó un amigo, no es necesario que tú hagas, que seas el primero en hacer las cosas, pero tampoco es bueno ser el último. Entonces yo creo que es estar atento, ¿no? Estas cosas, nos guste o no, están llegando para quedarse y habrá que estar atento a ver qué pasa. Eso es muy interesante porque mientras maestro Oscar hablaba, me recordé de una cosa que nosotros tenemos la tendencia, nosotros dentistas tenemos la tendencia de ser mucho técnicos, extremadamente técnicos. Y hay una otra parte de nuestra profesión que no es técnica. Y muchas veces no nos acordamos de eso. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo que es, ya he entrenado mi secretaria para hablar con los pacientes, porque soy endodoncista, pues. Entonces, ya he entrenado mi secretaria para hablar con los pacientes siempre un día después de la cita, porque van al consultorio, hacemos el procedimiento, un día después les escribe, preguntándoles cómo están y todo. Y hemos hecho como un manual. Si él habla que está con dolor o eso, le contesta eso y eso más. Se le contestó que no está con dolor, le contesta eso y eso. Esa es una cosa que una inteligencia artificial puede hacer. Lo haría fácilmente. Fácilmente. Y ahí mi secretaria tendría más tiempo para hacer otras cosas que la inteligencia artificial no hace. O sea, esa es una cosita muy simple que nos parece que ya existe, porque hablamos con muchas computadoras en el WhatsApp o en otras corporaciones y todo. Bueno, esa es una cosita que nos parece pequeñita, pero la inteligencia artificial puede hacer mucho más con esas otras cosas en la parte administrativa del consultorio, sí. Así como el financiero, el control de material, que son cosas... es una cosa que el dentista generalmente no hace bien. No hace bien porque no tenemos entrenamiento de administración. No tenemos formación para eso. Y ahí tenemos que nos formar en administración, pero si hay alguna herramienta que te ayuda a hacer eso, muy bienvenida, ¿no? Pregunto por eso, Temario, porque he escuchado una entrevista de uno de los capos de inteligencia artificial en el mundo y le preguntaron si inteligencia artificial va a sustituir el ser humano. Y él contestó, va a sustituir el ser humano que no sabe trabajar con inteligencia artificial. Y es interesante porque trayendo para la odontología, específicamente para el mundo digital, mucha gente está en dudas sobre ingresar en el flujo digital, otros están a defender el flujo analógico como no se va a sustituir nunca, otros defienden solo el flujo digital como si fuera una realidad absoluta. Pero lo que debemos a pensar y reflexionar es, no creo que sea un camino que va a volver, o sea, solo tende a evolucionar y cada vez más trayendo herramientas cada vez más precisas. Una de las preguntas es, hoy el dentista es obligado a ingresar en el mundo digital filosóficamente, o sea, hay que tener todos los dentistas un escáner en su consultorio. ¿Qué piensas sobre eso, hermano? Esa pregunta sí es difícil, ¿no? Pero creo que podríamos responder que no es obligatorio tener un escáner ahí. Sería lo que hablábamos en un episodio anterior, ¿cierto? Solamente está preocupado de tener el equipo probablemente sin saber usarlo bien, o aunque sepas usarlo técnicamente sin saber cómo incorporarlo al resto de tu flujo de trabajo. Entonces creo que la respuesta no sería que es obligatorio tener un escáner. Sin embargo, yo creo que
es aconsejable que, como tú dijiste, esto llegó para quedarse, nos guste o no. Tal vez podría ser generacional, ¿no? Pienso que, no sé qué piensan ustedes, todos los menores de 35 o 30 años creo que podrían considerarse un poco más obligados a aprender odontología digital, porque si no aprendes, todos los demás de tu generación estarán en eso. Y otra vez, no es bueno que tú seas el último, si me permites aconsejar. Entonces, quien ya tiene un poco más de práctica analógica y trabaja muy bien probablemente dentro de su generación, y normalmente los pacientes acompañan esta generación tuya, tal vez puedas continuar trabajando muy bien como trabajaste antes, porque el flujo analógico también es muy bueno. Sin embargo, creo que los más jóvenes, por decirlo entre comillas, deberían sentirse más obligados, o si podemos aconsejar, yo creo que ellos tienen un poco más de obligación de entrar al flujo digital. Otra vez, eso no significa que te compres el escáner, sino que comprendas el flujo. Tal vez tu laboratorio tiene CAD/CAM, entonces tú tienes que acompañar ese flujo en tiempos, en materiales, en preparaciones, en adhesión, para que puedas aprovechar el flujo que tiene tu laboratorio probablemente. Sí, un ejemplo, hoy nosotros trabajamos con estética, sacamos fotos, ¿para qué? Para planificar, para planear el caso, para comprender qué debemos hacer. ¿Y dónde planeamos? Digitalmente, en la computadora. Hoy los alumnos de pregrado todos hacen pequeños montajes en Canva para hacer en Instagram y todo. Entonces, para ellos hacer un montaje digital en estas herramientas que ya conocen no es tan difícil. Y no debe de ser un pasito más dentro del mundo digital, hacer un planeamiento digital. Porque tú no vas hoy a mostrar las fotos del paciente impresas. No, tú muestras en una computadora. Tú pones líneas, tú pones medida, mesura cuánto este diente, cuánto va a quedar y muestra al paciente dibujos de los posibles resultados. Esto ya es digital. Y ahí tomas una impresión convencional, envía al laboratorio y el laboratorio hace el encerado digital. Entonces, a veces estamos trabajando con digital sin ni percibir, porque ya está incorporado en nuestra rutina sin percibir. Pero concuerdo con Oscar que cuanto más jóvenes, más acostumbrados tenemos que estar con estas tecnologías, porque ellas van a tornarse parte grande de nuestra rutina. Puede ser que no todo, pero una parte importante. Sí, yo concuerdo también con el maestro Oscar. Son reflexiones muy interesantes porque nosotros, yo y maestra Ana Paula, estamos profesores del pregrado y para nosotros es muy perceptible, maestro, que esa generación es una generación que tiene una proximidad mucho grande, muy grande con la tecnología. Y cuando estuve en el mestrado, en la maestría, estudié un maestro que habló que esa es una generación que son nativos digitales. O sea, cuando nació ya existía la internet, las buenas computadoras y todo. Y si me permite, maestro, no tenías internet cuando nació. Tiempo. Imagínate, mi padre es vivo. Por Dios, mi padre fue de una generación que no tenía televisión. Yo fui de una generación, mire, sin internet. Esa es una locura para los jóvenes de hoy. No consiguen ni imaginar cómo es imaginar cómo alguien ha vivido sin internet. Fui una generación de adolescentes. Sin iPhone. Fui de una generación de adolescentes, por suerte, sin teléfono, sin móvil. O sea, es una reflexión importante para hacernos, para los jóvenes dentistas. Que es un desarrollo y está cada vez más rápido para aquellos que están ingresando al mercado, comprender que el mundo digital va a ser cada vez más fuerte en nuestras prácticas. Yo puedo decidir ser analógico y toda mi ejecución analógica por toda mi vida? Puede, punto. No hay discusión sobre eso. Eso no es una discusión.
puedo ser. La cuestión filosófica que se reflexiona o práctica es que el mundo digital no hay vuelta. Y cuanto más joven, más necesario es acostumbrarse, mesmo que não seja, mesmo que não esteja digital. Pero não há como negar-se a compreender que o mundo digital é uma realidade absoluta hoje. Ou seja, puedo elegir não ser, puede, vai seguir analógico, pero cada vez mais o digital vai impactar-nos. Essa é uma reflexão, um conselho casi de nós que somos um pouco maiores, viejos, conocidamente como viejos, para os jovencitos que estão ingressando no mundo odontológico e no mercado, porque creio que isso está cada vez mais avançando. A prova são os preços. Y yo creo que es una evolución, un desarrollo que no es lineal, es exponencial, o sea, cada vez más rápido le va a pasar. Y puedes escoger no ser digital, pero hay que, si no es un nativo digital, hay que adoptar algunas veces. Yo. Pues sí, porque y se percibe eso con la graduación, con los alumnos de pregrado, por ejemplo, porque en los nativos digitales se los envía un PDF, se lee en el smartphone y todo. Eso es una cosa importante porque todos tenemos smartphone hoy. Y cuando la tecnología empezó era muy cara y pocos tenían. Hoy la tecnología es más barata y muchos tienen. Perdón, Gustavo, perdón interrumpirte. Estaba esta semana dando clases yo en ABO de 4 días y muy pocos ya anotan en el cuaderno. Todos casi tienen nada, la tablet casi nadie, con casi nadie. lapicero digital y toman la foto, la ponen en su documento, siguen escribiendo. Y rápidamente, con mucha Entonces, facilidad. Muy pocos ya están con el cuaderno de papel. Sí, Esa perdón es por tendencia. interrumpir. Sí, estaba. No, claro, por favor, maestro. Esa es la tendencia. Esa es la tendencia, yo creo, esa es mi opinión, y que lo mismo se pasará con todas las tecnologías. O sea, hoy hablamos mucho de tomografía en endodoncia y sé que los buenos rehabilitadores conocen de la tomografía y sus ventajas. Y la tomografía cuando empezó era muy cara. El examen no era bueno y era caro. Hoy tenemos una tecnología fantástica, muy buena, y el examen está mucho más barato. O sea, tenemos exámenes que costaban $1,000. Hoy tenemos por 80, mucho mejores. Creo que lo mismo se pasará con el escáner, con todas las tecnologías que se utilizan en la rehabilitación. Los escáneres hoy, la prueba que continúan caros, por favor. Mucho dinero. Pero son más accesibles. O sea, sí. Si consigue planificar la inversión para compra de un escáner que antes era de pocas marcas, de casas dentales, de empresas y muy caros. Ahora continúan caros, pero son más accesibles, ¿no? Sí, yo digo a los alumnos en broma, de aquí a 10 años vas a escanear con tu celular la boca del paciente y mandar el archivo al laboratorio. Entonces, como dijeron Gustavo y Ana Paula, quienes son más jóvenes casi en automático van a entrar a esto. Y quienes no son tan jóvenes tendrán que decidir, como tú dijiste, ¿no? Me hiciste acordar de un paciente que yo tengo que tiene cerca de 50 años y él decidió nunca tener celular, no quiere tener celular en su vida. Y está muy bien, tal vez está hasta mejor que nosotros. Él no quiere tener WhatsApp, no quiere tener Facebook y sigue viviendo muy bien. Entonces, quienes decidan no ingresar al mundo digital es totalmente respetable, pueden hacer una odontología muy buena, como se viene haciendo hace muchos años. Y quienes, estoy mirando el tiempo, quienes decidan ingresar, creo que tienen, me acuerdo que tú dijiste una vez que tenemos esta ventaja los que trabajamos los últimos 10, 15 años, porque en estos 10, 15 años llegó la fotografía digital, el CAD/CAM se hizo disponible, la tomografía digital, cosas que ya hemos asumido de algún modo, como decía Anita. Entonces tal vez solamente seguir con este camino. CAD/CAM es un poquito más desafiante que los anteriores cambios, pero ya tuvimos que vivir cambios. Bueno, es interesante hablando de inteligencia artificial. Si nuestra práctica puedo elegir, creo que el pregrado, las universidades, las facultades, no tiene opción. Eso creo que todas deberían incorporar para dar la información, la preparación
la formación en odontología digital mínimamente. Yo veo Universidad de Estados Unidos y Europa, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, que uma que visitei em Portugal, Lisboa, Egas Muniz, de nuestro hermano Paulo Monteiro, já tem manequins de inteligência artificial virtuales, donde Se los hace una alumnos preparación virtual. ponen las lentes de realidad virtual Sí. con inteligencia artificial, donde hace la preparación y tiene con la inteligencia el espacio que usted va a elegir. Quiero hacer una preparación de un molar inferior. Va a organizar el programa y usted va sintiendo la presión del esmalte, la presión de dentina, acceso de endodoncia, o sea, la formación, así como también creo que las universidades deberían tener escáneres, fresadoras, impresoras, para que ese alumno que ya es nativo digital tenga acceso desde su formación para facilitar cuando ingresar en el mercado decidir, yo quiero ser o yo no quiero ser digital. Hasta porque las clases convencionales no funcionan más para esta generación. Pero eso o cualquier otro temario es el tema para los próximos episodios. Gracias. Gracias. Hasta luego.